Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que de verdad les va a robar el corazón. Si han estado con nosotros por un tiempo saben que Serkan y Özge son una de esas parejas que nos demuestran que el amor verdadero y bueno puede con todo. Y hoy prepárense para un reencuentro mágico en Estambul que los hará suspirar de pura emoción. Vamos a sumergirnos en su historia, en cómo el amor, después de un tiempo separados, ha resurgido con más fuerza que nunca, tejiendo nuevos hilos en el tapiz de sus vidas. Y antes de que nos perdamos por completo en esta hermosa trama, no olviden darle ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Su apoyo incondicional es lo que nos permite seguir trayéndoles estas historias increíbles que nos mueven el alma. ¡Vamos allá! Imaginen esto, Estambul. Una ciudad que respira historia en cada uno de sus adoquines, romance en cada brisa que acaricia el Bósforo, y como veremos hoy, segundas oportunidades. Serkan y Özge, ay, Serkan y Özge. Sus caminos se separaron hace tiempo, ¿verdad? Hubo razones, hubo circunstancias, hubo quizás malentendidos o simplemente la vorágine de la vida que nos arrastra en direcciones inesperadas. Pero lo que nunca jamás se apagó fue esa chispa, ese hilo invisible que los conectaba en lo más profundo de sus almas. Y este reencuentro en la vibrante Estambul no es una casualidad, no es un mero accidente del destino, es como si la propia ciudad, con su energía ancestral y su aura mágica, hubiera orquestado este momento perfecto. Han pasado años, cada uno ha vivido su vida, ha crecido, ha aprendido, ha tropezado y se ha levantado, y ahora, de repente se encuentran de nuevo. Imaginen la escena, en las calles empedradas del casco antiguo, bajo la atenta y milenaria mirada de Santa Sofía, rodeados del aroma embriagador del café turco recién hecho y la mezcla exótica de especias que emana de los bazares. La pregunta que resuena en cada uno de nosotros, espectadores de esta maravillosa historia, es inevitable: ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese primer encuentro después de tanto tiempo? Hubo nerviosismo palpable, una alegría desbordante, un cóctel de ambas emociones que les hizo latir el corazón a 1000 por hora. Pues bien, según lo que hemos podido reconstruir, a través de los susurros del destino y las miradas cómplices que se intercambiaron, el reencuentro no fue planificado en un sentido tradicional, no fue una cita concertada o un encuentro preparado. Fue, si se quiere, algo mucho más cósmico. Serkan se encontraba en Estambul por negocios, un viaje que parecía rutinario, una agenda apretada de reuniones y conferencias. Hasta que el destino, en su infinita sabiduría y con su inconfundible sentido del espectáculo, decidió ponerlo en el camino de Özge. Ella, por su parte, también se encontraba en la ciudad, quizás visitando a familiares que hacía tiempo no veía, quizás simplemente disfrutando de un paseo relajado por el bullicioso y fascinante Gran Bazar, dejándose llevar por la magia de los colores y los sonidos. Y entonces, zas. Un cruce de miradas. Una mirada que lo dijo todo, una mirada que atravesó años de silencio y distancia. Un instante congelado en el tiempo donde los recuerdos vívidos, las emociones reprimidas durante tanto tiempo y esa pregunta silenciosa pero poderosa de ¿y si?, se hicieron presentes de golpe, inundando sus corazones. Piensen en la intensidad de ese momento. Después de años de ausencia, de no saber del otro, de quizás fantasear secretamente con cómo sería volver a verse, allí estaban, uno frente al otro, en medio del torbellino de Estambul. Las palabras quizás tardaron un instante en llegar, un breve segundo de incredulidad que se prolongó en el tiempo. Un simple «Özge, ¿eres tú?», o un exclamativo «Serkan, no puedo creerlo», pueden haber sido suficientes para romper el hielo, para disolver la barrera invisible que los separaba. Y a partir de ahí todo fluyó como un río que encuentra su cauce después de una larga sequía. La conversación inicial debió ser un torbellino apasionante de preguntas, de explicaciones tímidas, de risas nerviosas que delataban la emoción contenida, y por supuesto, de esa nostalgia dulce y amarga que acompaña a los amores perdidos y que ahora resurgía con una fuerza renovada. Se contaron sus vidas, los altibajos, los éxitos profesionales y las batallas personales, los momentos de alegría y los de tristeza, pero siempre, siempre con esa subcorriente latente de lo que fue y, sobre todo, de lo que podría ser. La magia de Estambul no reside únicamente en su impresionante belleza arquitectónica, en sus mezquitas majestuosas, sus palacios opulentos y sus calles cargadas de historia. Su verdadera esencia, la que cautiva y transforma, es esa atmósfera única que parece fomentar los renacimientos, los nuevos comienzos, las segundas oportunidades.
Imaginen a Serkan y Ozge caminando a orillas del Bósforo, sintiendo la risa marina acariciar sus rostros, admirando los atardeceres que tiñen el cielo de vibrantes naranjas, rosas intensos y púrpuras profundos. Es el escenario perfecto, casi sacado de una película romántica, para que dos almas que se reconocen en la multitud vuelvan a encontrarse y a conectar. Se dice, y esta es la parte que nos hace suspirar, que compartieron un café en una pequeña terraza con vistas al mar, un momento íntimo y especial donde las barreras del tiempo y la distancia parecieron disolverse por completo. Allí, entre sorbos de café y el sonido de las olas, hablaron de esos sueños que compartieron en el pasado, de los planes que quedaron inconclusos, de las metas que se propusieron juntos y que la vida interrumpió. Y se dieron cuenta con una certeza abrumadora, de que a pesar de los años transcurridos, a pesar de los caminos separados, la conexión entre ellos seguía ahí intacta, fuerte, esperando pacientemente ser redescubierta. ¿Pero qué impulsó realmente este resurgimiento del amor, esta chispa que volvió a encenderse con tanta fuerza? No es solo la simple nostalgia, aunque sin duda jugó un papel importante. Es también el crecimiento personal, la madurez adquirida a través de las experiencias vividas. Ambos han evolucionado, han aprendido valiosas lecciones de vida, han forjado su carácter y han comprendido mejor quiénes son y qué quieren de verdad. Quizás antes no estaban listos para el amor que se tenían, quizás las circunstancias de la vida eran desfavorables, quizás la juventud o la inexperiencia les impidieron ver con claridad. Pero ahora, con una perspectiva diferente, con una visión más amplia y profunda de la vida, se ven el uno al otro con nuevos ojos, con una apreciación renovada. Serkan quizás admira la fortaleza, la resiliencia y la independencia que Ozge ha desarrollado a lo largo de los años, y Ozge, por su parte, ve en Serkan una madurez, una serenidad y una comprensión que antes quizás no percibía o no valoraba en su justa medida. El amor, cuando es genuino y profundo, tiene una cualidad asombrosa: tiende a purificarse con el tiempo, a deshacerse de las superficialidades y de las inseguridades, y a revelar su esencia más pura y verdadera. Y ese es precisamente el mensaje universal que queremos transmitir hoy, queridos amigos. A veces la vida, con sus giros inesperados, nos separa de personas que son importantes para nosotros, y puede parecer que ese capítulo de nuestras vidas está cerrado para siempre, con un punto final definitivo. Pero el amor verdadero tiene una forma increíble de persistir, de resistir el paso del tiempo y la fuerza de la distancia, esperando pacientemente el momento adecuado para volver a florecer, para resurgir de sus cenizas como un ave fénix. El reencuentro de Serkan y Ozge en la emblemática Estambul no es solo una hermosa historia romántica, es un poderoso recordatorio de que las segundas oportunidades son posibles, de que el destino, a veces con un toque de travesura y sabiduría, nos da un empujoncito en la dirección correcta, y de que si la conexión entre dos personas es realmente fuerte y auténtica, el tiempo y la distancia, por muy implacables que parezcan, no pueden borrarla por completo. Su reencuentro, tal como lo imaginamos y como nos lo han transmitido las sensaciones que emana su historia, estuvo lleno de esos detalles sutiles pero inolvidables que hacen que una historia sea verdaderamente memorable. Quizás Serkan, recordando un detalle olvidado por mucho tiempo, recordó la canción favorita de Ozge de su juventud, y la puso suavemente mientras paseaban por el Bósforo, provocando una sonrisa nostálgica en su rostro. O tal vez Ozge, conociendo aún los gustos de Serkan, lo llevó a ese rincón especial de Estambul, un lugar que siempre le encantó y que guarda un significado especial en su memoria compartida. Pequeños gestos silenciosos pero elocuentes, que hablan de un conocimiento profundo del otro, de un cariño que a pesar de los años, nunca se fue realmente. El silencio entre ellos, que antes pudo haber sido incómodo, tenso, cargado de preguntas sin respuesta, ahora se llenó de entendimiento mutuo, de esa comodidad reconfortante que solo se logra cuando dos personas se conocen de verdad, en lo más hondo de su ser. Es fascinante pensar en cómo el amor puede evolucionar, cómo puede transformarse y adaptarse. No es algo estático, no es algo que se queda inmóvil en el tiempo. Cambia, se adapta a las nuevas circunstancias, se fortalece con las experiencias, se enriquece con el paso de los años. Y en el caso de Serkan y Ozge, este reencuentro en Estambul parece ser el catalizador, la chispa que enciende la mecha de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo construido sobre las bases sólidas y profundas de su pasado compartido, pero con la frescura, la madurez y la sabiduría de su presente. La propia ciudad, con su fascinante mezcla de lo antiguo y lo moderno, lo oriental y lo occidental, lo tradicional y lo vanguardista, refleja perfectamente esta nueva etapa de su relación.
Es un amor que renace, que se reinventa, que se adapta a los tiempos y a las lecciones aprendidas. Este reencuentro mágico no solo ha tocado profundamente sus vidas, sino que también nos inspira a todos nosotros, a quienes somos testigos de su historia. Nos recuerda la importancia vital de mantener abiertas las puertas del corazón, de no darnos por vencidos ante las dificultades y los obstáculos que la vida nos presenta, y de creer firmemente en la posibilidad de que las personas que amamos, aquellas que han dejado una huella imborrable en nuestro camino, puedan volver a formar parte de nuestras vidas, quizás de una manera aún más profunda, más enriquecedora y más significativa. La historia de Serkan Yozge es, en definitiva, una oda a la perseverancia del amor, a la fuerza inquebrantable de las conexiones auténticas y a la magia inigualable que reside en lugares tan especiales y llenos de encanto como la mágica ciudad de Estambul. Así que, en resumen, hemos explorado juntos el fascinante y conmovedor reencuentro de Serkan Yozge en la emblemática y romántica ciudad de Estambul. Hemos imaginado con detalle los momentos cumbre de su primer encuentro después de años de separación, la intensidad de las emociones que debieron experimentar y cómo la magia incomparable de la ciudad ha servido de escenario perfecto, casi un personaje más, para que su amor resurja con renovada fuerza. Hemos reflexionado profundamente sobre cómo el crecimiento personal, las lecciones de vida aprendidas y la madurez adquirida han fortalecido esta nueva etapa de su relación, y hemos destacado el poderoso mensaje de esperanza, de optimismo y de segundas oportunidades que su conmovedora historia nos transmite. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero de corazón que esta historia les haya inspirado, les haya llenado de optimismo y les haya recordado la belleza y la fuerza del amor, tanto como a nosotros nos ha conmovido contarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen firmemente en las segundas oportunidades? ¿Han vivido alguna experiencia similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me encanta interactuar con todos ustedes, sus historias también nos inspiran. Y si esta historia les ha gustado y les ha tocado el corazón, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta hermosa historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Ayúdennos a seguir creciendo, a seguir trayéndoles más historias como esta que nos hacen creer en el amor y en la magia de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.